Romanos capítulo 6, continuamos hoy con este pasaje que comenzáramos la semana pasada. Un pasaje muy rico en enseñanza, pudiéramos estar aquí un par de meses quizás, pero no me voy a detener mucho. Pero sí quisiera poder hoy y quizás la semana que viene terminar de compartir algunas ideas importantes con ustedes en este pasaje. Vamos a leer Romanos 6, versículos 1 al 14. Dice así su palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Oh Padre, una vez más estamos delante de este pasaje tan rico. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ahora te rogamos que nos ayudes a entenderla, a explicarla, a presentarla, oh Señor, de una manera conforme a como tú quieres que lo hagamos. Y te rogamos, Padre, que la podamos recibir, que sea pan y alimento para nuestra vida. Señor, perdona mis faltas y mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada comenzamos este pasaje en virtud de que estamos recordando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y hemos titulado este mensaje, ¿qué tiene que ver la muerte con la resurrección? La semana pasada decíamos que a veces en la vida podemos ver ciertos momentos donde se requiere nada menos que un cambio radical de visión, de perspectiva en la vida y también de curso de vida. Por ejemplo, utilizábamos el ejemplo en la vida natural cuando a alguien le llega la noticia de que tienes una enfermedad que demanda de ti un cambio de vida radical. Algunos quizás que han estado enfermos del corazón, tristemente le han dicho, ya no puedes comer más carne de puerco. Ya no puedes comer la carne allí llena de grasa como te gustaba comerla antes. Y eso es un cambio radical para algunos, ¿verdad? Muchas veces así en nuestra vida natural
experimentamos momentos que requieren un cambio de visión, una nueva perspectiva, donde decimos que tiene que morir lo viejo para que algo nuevo pueda dar lugar. Y hermanos, nosotros comenzamos a decir el domingo pasado que la vida cristiana tiene un llamado así radical. Es un llamado que viene a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, a todo lo que somos, que nos llama a mirar nuestra vida desde una perspectiva totalmente diferente. Que el llamado que Dios hace a nuestras vidas es a morir con Cristo para entonces poder vivir con Él. Decíamos el domingo pasado que este pasaje se nos habla de resurrección. Se nos habla de la resurrección de Cristo y se nos dice que nosotros vamos a resucitar con Él. Pero es interesante que el argumento que Pablo ha venido haciendo en el libro de Romanos es que nosotros pecadores necesitamos perdón, necesitamos ser justificados delante de la justicia de Dios, porque todos hemos quebrantado la ley santa de Dios. Todos somos culpables delante de la justicia de Dios. Todos hemos quebrantado sus mandamientos. Pablo ha venido argumentando en este libro de Romanos que no podemos justificarnos delante de Dios a través de nuestras obras, porque no hay justo ni bueno aún uno. Y que por nuestras obras, por mucho que tratemos de venir y ser buenos y obedecer a Dios, fallamos, pecamos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Pablo empieza en este libro a hablar de la gracia de Dios y nos dice que Dios ha abierto un camino para que el hombre pueda ser salvo aparte de la ley, es decir, sin las obras. Y dice Pablo en este libro, antes del capítulo 6, que este camino es a través de la fe, que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que Él hiciera una obra a nuestro favor, a favor de pecadores, para que cuando miramos a Él a través de la fe y confiamos en Él, nosotros podamos ser justificados, lo cual quiere decir podamos ser declarados no culpables. Justificación quiere decir ser absueltos delante del tribunal de la justicia de Dios. Y la palabra de Dios dice que el pecador puede ser absuelto, puede ser declarado no culpable delante de la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y ahora en el capítulo 6, el apóstol Pablo une el argumento de la justificación solo por la fe con el argumento de nuestra santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Ahora que estamos en esta fe de Cristo, ahora que hemos sido justificados, declarados no culpables por gracia, no por obras, nosotros ahora podemos crecer en Él, podemos agradarle, podemos amarle, podemos servirle, podemos andar en novedad de vida. Lo interesante es que para hacer este argumento, el apóstol Pablo no deja atrás la obra de Cristo. El apóstol Pablo une como base para hacer el argumento de ser justificados por la fe y de que podemos también ser santificados en Cristo Jesús, basados en la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y nos habla entonces de la esperanza de la resurrección. Decíamos el domingo pasado que el cristiano es alguien que anhela resurrección. Y la resurrección no es algo más que una nueva vida. Nueva vida, vida nueva, completa, total. Pues el Señor nos ha justificado quiere decir, nos ha absuelto de todos nuestros delitos y pecados para un día resucitarnos. Para un día darnos una vida completamente nueva.
Pero el argumento de Pablo aquí, cuando conecta la santificación con la justificación, es que esa vida ha comenzado ahora. No completamente en su totalidad, pero ahora nosotros podemos andar en novedad de vida. Aquel que espera la resurrección es aquel, decíamos el domingo pasado, que quiere haber acabado ya con el pecado. ¿Cuál es la vida vieja nuestra? Una vida en pecado. ¿Por qué es que nosotros anhelamos resurrección? Decíamos el domingo pasado, porque queremos echar atrás el pecado. Y ahora Dios a través de la fe nos está santificando, y es la manera en que ahora decimos: yo soy un hijo de la resurrección. Un día ya no va a haber pecado en mi vida, pero ahora yo quiero, Padre, que tú me ayudes a caminar en nueva vida, echando a un lado el pecado. Los hijos de Dios son aquellos que anhelan y esperan resurrección, que es terminar con el pecado. Y son aquellos que ahora en esa esperanza, a través de la fe en la obra de Cristo, caminan también luchando con nuestro pecado. Porque queremos echarlo a un lado y queremos comunión íntima y creciente con nuestro Salvador. La pregunta es, ¿cómo es que eso es posible? Y lo que quiero mostrarles a través de este pasaje, hermanos, que es la muerte y la resurrección de Cristo que nos permite andar en nueva vida. Y que esto requiere un cambio completo, radical de nuestra mente y de nuestro pensamiento en cuanto a nuestra propia vida. Veamos qué dice la palabra. Vamos a ver qué dice allí Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 12, para ver de qué estamos hablando. Juan capítulo 12, veamos las palabras que dice el Señor, comenzando en el versículo 23. Juan 12, versículo 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hermanos, hemos dicho que para poder vivir con Cristo tenemos que resucitar con Él. Y esa es la esperanza del creyente. Pero queremos decir en esta mañana que para poder resucitar un día con Cristo y para andar ahora en novedad de vida, que finalmente termina en esa resurrección gloriosa y final, es necesario la muerte. Por eso es, hermanos, que para poder vivir en Cristo tenemos que morir en Cristo. Para poder andar en novedad de vida en Cristo, tenemos que andar contando con nuestra muerte en Cristo. Y vamos a ver qué es lo que eso quiere decir. Este es un concepto que no parece muy fácil y no es fácil cuando lo escuchamos. Pero es un concepto, hermanos, que tenemos que entender porque es la aplicación práctica del Evangelio en mi vida para yo poder disfrutar este poder de resurrección en mi vida. Jesucristo utiliza, después de hablar que Él va a ser glorificado, hablando de su muerte, utiliza la imagen o la ilustración de algo natural y nos habla de un grano de trigo. Y dice que para que ese grano de trigo pueda dar fruto, germinar, primero tiene que caer en la tierra, tiene que ser enterrado, cubierto por la tierra, para entonces después florecer y dar frutos y dar el sostenimiento de comida para aquellos que dependen del trigo. Esto es una imagen de lo que Cristo iba a hacer. Él tenía que morir, tenía que después de morir ser sepultado, estar bajo tierra y iba a resucitar.
Y así como el grano de trigo tiene que morir para después resucitar y dar frutos y beneficios, así Jesucristo también tenía que morir, ser enterrado y después resucitar para dar frutos y beneficios. Pero lo interesante es que el argumento que hace Jesús no se aplica solamente a él, sino que ahora también se aplica a sus discípulos. Y les dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y esto parece algo que nos reta. Precisamente aquí está la idea de muerte y de resurrección. Que el que quiera resucitar con Cristo debe, dice Jesucristo, aborrecer su vida en este mundo. Y esto es algo que va contrario a la naturaleza humana. ¿Cómo es que yo tengo que aborrecer mi vida en este mundo? Pero si yo lo que tengo que hacer es preservarla y cuidarla y buscar que yo pueda estar en esta vida lo más bien posible. Pues hermanos, vamos a ver a qué se refiere Jesús. Vamos a ver cómo Pablo continúa explicando esta idea de muerte y resurrección en Cristo. Si ustedes vuelven a Romanos capítulo 6, así como hicimos el viernes pasado, que vimos en Romanos 8 la palabra espíritu repitiéndose varias veces, nosotros vemos que en estos versículos de Romanos capítulo 6 que hemos leído, se repite la palabra muerte o muertos. Esa es una idea que se repite en este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que nosotros hemos muerto al pecado. El versículo 3 dice que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. El versículo 4 dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte. El versículo 5 nos dice que si fuimos plantados, también enterrados juntamente con Él, así lo seremos en la resurrección. El 6 nos dice que nosotros, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El 7 nos habla del que ha muerto, ha sido justificado del pecado. El 8 nos dice que si morimos con Cristo. El 9 y el 10 nos dice que en cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todas. Y el 11 nos dice que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Porque hermanos, si no morimos con Cristo, no vamos a vivir con Él. Esa es la realidad que Cristo nos ha dicho y que Pablo está tomando por sentado de los creyentes. Y dice que los creyentes son aquellos que han experimentado muerte con Cristo. Que utilizando las palabras de Jesús, son aquellos que han venido a aborrecer su vida en este mundo para ganarla con Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo es que podemos hacer eso? ¿Qué se requiere, pastor? ¿Tendré yo que ahora crucificarme en una cruz? Muchos lo han hecho. Vemos que muchas personas se crucifican en una cruz. Otras personas se flagelan. Otras personas se van en grandes peregrinajes a pasar trabajo, a sufrir, para crucificarse a sí mismo, para entonces poder resucitar con Cristo. Recuerdo allá en Cuba, en un día señalado religioso, había personas que arrodillados iban hasta una ermita, iban allá hasta una iglesia sangrando, o descalzos o arrastrándose de alguna manera porque pensaban que tenían que hacer algún sacrificio, morir para entonces resucitar. Y hermanos, yo les quiero decir en esta mañana que la muerte de Cristo es única. Tú nunca vas a poder morir en la forma que Cristo murió. La muerte de Cristo es una y es irrepetible. No se puede repetir. La muerte de Cristo para los pecadores es aquello que nos salva de nuestra muerte. Ahora, la palabra de Dios dice que debemos morir con Él. ¿Y cómo es que morimos con Él? Si no es a través de todas estas cosas que hemos mencionado. Hermanos, hay muchas personas que vienen a Cristo y les siguen porque han venido a un Cristo
que ellos han oído les dice: si tú vienes a mí, yo voy a mejorar tu vida. Mira tu vida, cuántas cosas buenas tienes. Y nosotros como buenos americanos, ¿verdad?, que vivimos en los Estados Unidos de América, somos dados a ver las cosas buenas que tenemos en la vida. Y tan pronto como sale otro beneficio que pueda añadir valor a mi vida, ya llena de ciertos beneficios y cosas buenas, nosotros enseguida, ¿qué queremos decir? Te enteraste de tal deal, te enteraste de tal beneficio que puedes añadir ahora a tu vida, enriquecer tu vida. Ve y compra esto, ve y adquiere esto, ve y gana esto para beneficiar tu vida. Y tenemos personas hoy escuchando la predicación de un Cristo que es un beneficio más que tú puedes añadir a tu vida, donde hay ciertos beneficios y ciertas ganancias. Sí hay ciertas deficiencias, por supuesto, pero si yo traigo a Cristo ahora a mi vida, lo añado ya a una vida mía propia, donde tengo beneficio y ganancia y ciertas cosas buenas. Y Cristo es una cosa más buena que puedo traer a mi vida. Hermano, ese es el cristianismo que predomina hoy. Un cristianismo que te dice: a tu vida buena ya, sin Él, puedes hacerla mejor si simplemente lo añades a tu lista. Si lo añades, te va a ir bien en tus finanzas. Si lo añades, te va a ir bien físicamente. Si lo añades, te va a ir bien en tus relaciones. Si lo añades, vas a parar de sufrir. Si añades a Cristo, te añades un gran beneficio. Hermano, yo le quiero decir a ustedes que Cristo no es una añadidura. Y Cristo no es un medio o una adición hacia una mejoría de nuestra vida presente. Aquel que ha sido salvo, aquel que va a entrar un día en el cielo con Cristo, viene a través de la cruz. Y cuando llegamos delante de la cruz, lo que esa cruz declara sobre mi vida es que yo, todo lo que tengo y todo lo que traigo es mortandad, muerte. Todo lo que yo traigo y tengo y vengo delante de Dios es maldición. No traigo ningún balance positivo. No traigo algo por el cual Cristo va a mejorar. No traigo nada de valor para yo venir y entrar en esa reconciliación con Dios a través de la cruz. Hay un veredicto de muerte que yo tengo que aceptar. Y si no acepto y entiendo ese veredicto de muerte sobre mi vida, yo no muero con Cristo y por lo tanto no puedo resucitar con Él. La pregunta entonces es, si nosotros hemos venido delante de la cruz y hemos escuchado al Cristo que murió en la cruz y a esa cruz decir: el que entra por aquí entra declarando su vida muerta. Hay algo que debemos declarar. Vivimos en un día hoy de muchas declaraciones. Los cristianos están declarando todo tipo de cosas hoy. Pero para tú beneficiarte de la muerte y la resurrección de Cristo, hay una declaración sobre tu vida que tú debes aceptar. Y esa declaración, que delante de Dios estás muerto en delitos y pecados. Que delante de Dios no hay ningún mérito ni ningún valor a través del cual Dios pueda mirar a tu vida y decir: yo te acepto porque hay ciertos valores en tu vida, porque hay ciertas cosas buenas con las cuales yo puedo trabajar. Aquel que quiere resucitar con Cristo es alguien que muere en Cristo. Es alguien que trae su propia vida delante de la cruz y dice: ay, Dios mío, cuando veo a tu hijo colgado en esa cruz, tu palabra dice que el que cuelga en la cruz es maldito. El Evangelio dice que Cristo no conoció pecado, que Él era perfecto, santo, justo, el Cordero perfecto, santo de Dios. ¿Y por qué colgó en la cruz de maldición?
¿Por qué colgó en esa cruz que nos habla de maldición, de corrupción, de pecado? Porque en esa cruz debíamos haber colgado tú y yo. Todos los pecadores. Lo que merecemos es la maldición de la cruz. Por eso Cristo viene a morir. Él viene a morir para salvar a aquellos que deben morir, que merecen morir, pero que no van a morir porque Cristo muere por ellos. Y entonces somos llamados por el Evangelio a morir con Él. Pastor, ¿qué obra religiosa tengo que hacer para morir con Él? Considerarte muerto en Él. Hermanos, para santificarnos, que requiere nuestro obrar, necesitamos creer primero. Nos santificamos por la fe. Crecemos en Cristo por la fe de alguien que se considera muerto. Me considero muerto cuando vengo delante de la cruz y me doy cuenta que lo que se necesitaba para lidiar con mi condición humana de pecado era la muerte del Santo, del Cordero de Dios. Se necesitaba muerte. ¿Y cómo es que yo muero en Él? Yo muero en Él cuando digo, Señor Jesús, esa tu muerte es mi muerte. Esa condenación, esa ira, esa copa que tú recibiste es mi copa, es mi condenación, es mi muerte. Para yo poder vivir contigo y resucitar contigo, tengo que contar con el veredicto de la cruz sobre mi vida, separado de Dios. La tragedia de hoy es que tenemos personas, miles, no sé cuántos millones quizás en este país, que están escuchando hablar de un Cristo con el cual tu vida no tiene un balance de cero cuando vienes a la cruz, sino de un Cristo que te dice, tu vida no es tan mala, tu vida es buena y yo te voy a ayudar a vivirla mejor. Hermanos, ese Cristo no es un Cristo que llama a muerte y ese Cristo no te va a resucitar, porque es un Cristo falso. El Cristo que te va a resucitar es aquel que te enseña por el Espíritu que no tienes ninguna reclamación delante de Él y que sin el perdón y la justicia de Cristo, tu vida no cuenta delante de Él porque estás bajo condenación. Maldito, dice la palabra, el que colgare en el madero. Nosotros tenemos que anunciarle a los hombres que ellos, separados de Dios, aunque tengan muchos títulos, aunque tengan educación, aunque hagan grandes obras de caridad y de humanidad por este mundo, hagan cosas buenas, tenemos que anunciarle que si no vienen a la cruz y mueren a través de la fe, no van a resucitar y la ira de Dios está sobre ellos. Por eso es que hay muchos que no viven hoy en Cristo Jesús. Están muertos, aunque claman el nombre de Cristo, porque han venido a un Cristo que nos salva. Han venido a un Cristo que no murió la muerte de ellos. Vienen a un Cristo donde ellos todavía pueden entrar con su propia vida, con sus propias cosas buenas, con sus propias reclamaciones propias a justicia y a obras. Y nada de eso puede entrar por la cruz. Para vivir con Cristo entonces tenemos que morir con Cristo. Y esto lo hacemos a través del arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Un cambio de mente. Metanoia. Es un cambio de mente. Sí, va a guiar a un cambio en curso en nuestra vida, como vemos aquí en Romanos 6. Pero si ustedes se fijan en Romanos 6, se nos dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero ¿cuándo fue que mi viejo hombre fue crucificado? Cuando Cristo fue crucificado. Y dice esta palabra, sabiendo esto. ¿Qué es lo que hay que saber? Hay que saber que yo,
a través del Evangelio, de la buena noticia de que Cristo ha muerto a favor de pecadores, mi pecado, mi hombre de condenación, mi antigua naturaleza que no contaba delante de la justicia de Dios, que merecía muerte, allí en la muerte de Cristo, murió ese hombre. Allí en la muerte de Cristo, todo lo que en mí era desagradable, corrupción delante de Dios, trapos de inmundicias delante de Él, murió en la muerte de Cristo. ¿No requiere esto un cambio de mente? Radical, total. Un cambio de mente que le pone un gran reto al ser humano, porque el ser humano está lleno de orgullo y de juicio propio, de autoafirmación. Es interesante ver a los hombres cómo se justifican. Y se justifican, y esto lo vemos cuando se acusan y se juzgan los unos a los otros. Los hombres separados de Dios son una máquina de hacer juicios, pero son juicios sin verdad. Y sucede de esta manera. A veces pensamos, ¿verdad? Y como hay juicios a veces en la iglesia, pero juicios hipócritas, ¿verdad? De personas que piensan que ellos por sus obras y sus acciones van a ser recibidos por Dios. Y para hacer eso yo tengo que enjuiciar a otros y decir, porque yo soy mejor que tal persona. Porque yo he hecho tal cosa y fulano no la ha hecho. Ese es el juicio de los religiosos hipócritas. Aquellos que no han muerto. Aquellos que de alguna manera piensan que van a ser resucitados y van a resucitar porque ellos tienen todavía una esperanza de justicia propia en ellos. Y esta enfermedad de justicia propia se manifiesta en enjuiciar a otros. Lo vemos en el fariseo que oraba en el templo, ¿recuerdan? Se llenaba su boca de su justicia propia. Yo diezmo, yo doy dádivas, yo hago esto, yo hago aquello. Y no le era suficiente, tuvo que mirar a dónde, al lado, a ver si podía levantarse pisando a otro. Y dice, yo no soy como aquel publicano. Lo que él no sabía es que al lado de él había uno que estaba muriendo y que iba a resucitar. Había un pecador que había muerto. Pero ¿qué había hecho ese pecador? Lo que había hecho es esto: ten misericordia de mí, porque yo soy el pecador. Arrepentimiento y fe. Ten misericordia de mí. Y clamó a Dios por misericordia, porque se vio muerto delante de Dios. Muerto delante de Dios. Pues este otro no se veía muerto. Al contrario, Dios, Jehová y su religión era algo más en la lista de sus beneficios propios. En la lista de cómo su vida contaba para algo delante de Dios a través de sus propios esfuerzos y religión. Pero para resucitar con Cristo tenemos que morir con Cristo. Y el morir con Cristo es ese corazón contrito y humillado que dice: yo no traigo nada, oh Dios, a través de lo cual tú puedes aceptarme. En realidad lo que veo es mi muerte en la cruz y escucho tu veredicto de muerte y confieso que es verdad, yo debo morir. Pero te pido misericordia porque tu evangelio dice que hay uno que murió por mí. Yo merezco morir, pero yo necesito a alguien que haya muerto en mi lugar, porque tú eres justo y santo y no vas a tomar al justo, al malvado como justo. Y sé que tengo que morir porque tú eres justo. Y por eso mataste al autor de la vida, crucificaste a tu Hijo, al Santo, para que yo viviera a través de su sangre y de su muerte santa. Su muerte es mi muerte. Y cuando yo la creo, yo muero en Cristo. Muero en Cristo. Lo triste es hoy que la religión piadosa se pinta de falsas muertes con Cristo. Fulano se fue para tal lugar. Ese sí está muriendo con Cristo. Ay, aquella persona ha hecho
aquel santo, santa, ha hecho tales sacrificios, esa persona está muriendo con Cristo, esa sí va a resucitar. Escúchame, alma. Dice la palabra de Dios que sin Cristo, sin haber muerto en Él, ese es el Evangelio, sin haber recibido la sentencia de muerte en mi vida y haber despreciado mi vida en este mundo. ¿Cómo yo la desprecio? Al decir mi vida es iniquidad delante de Dios. Iniquidad delante de Dios y necesito perdón y resurrección. Y para eso, al oír el Evangelio, Señor, oigo tu sentencia de muerte sobre mi vida. Pastor, yo no creo eso. Yo no creo que mi vida es tan mala. Bueno, tristemente para ti, no soy yo el que te lo estoy diciendo, sino es la santa palabra de Dios. Y déjame llevarte entonces allí a Isaías, capítulo 64. Allí en Isaías, capítulo 64. El Señor ahora te va a dar y nos da un veredicto sobre nuestras vidas. En Isaías 64, ahí en el versículo 6, se nos dice lo que somos. Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Pastor, yo no soy sucio. Eso es porque no quieres morir en Cristo, amado. Dios quiera que quieras verte sucio para que puedas vivir y resucitar en Él. Porque si no, no has visto la vida. Somos como suciedad y algunas de nuestras buenas obras. Dice algunas. Y dice, y todas nuestras justicias. Dice todas. Ahora yo quiero que piensen en todas las cosas buenas que tú has hecho en la vida. Todas. ¿Ya pensaste en ella? Dice la santa palabra de Dios. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ese es el veredicto de la palabra de Dios sobre nosotros. Esto es lo que la religión cristiana de hoy no le dice al pueblo. Y te dice que sí eres bueno, que sí puedes tratar en tus obras. No, que no se necesita morir. Lo que se necesita es un beneficio añadido. Lo que se necesita es nosotros que en realidad en corazón no somos malos. Y esa es la mentira de Satanás que hace que los hombres se pierdan. ¿Qué es lo que predica el humanismo? Los hombres, aunque tienen muchas dificultades y errores, son en su corazón, la raza humana, son buenos. La pregunta en esta mañana es, ¿a quién vas a creer? ¿Vas a creer al espíritu humano de Satanás en este mundo, al sistema de este mundo? ¿O te vas a ver en esta figura que Dios te habla acerca de ti mismo, que te confronta y te dice que todas tus justicias son trapos de inmundicia? A propósito, trapos de inmundicia es una referencia a trapos de menstruación. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Te pregunto, alma, en esta mañana, ¿te has visto así? Si tú has venido a un Cristo donde tú no ves tu muerte allí en la cruz, y te ves a ti allí crucificado, y te das cuenta que para ser salvo no puede ser por ninguna obra tuya. Ninguna obra tuya. Sino que es solo por gracia. Ese era el grito de los reformadores. Es el lema de nuestra iglesia. Sola gracia. Si tú no has llegado a ver que tu caso es un caso perdido, es un caso de muerte, es un caso que necesita resurrección, al declarar la muerte sobre tu vida y ver a un Salvador que murió y resucitó para salvarte. Si tú no has venido a través de esa fe y de ese arrepentimiento y vienes con Cristo y alguien más, o con Cristo como un beneficio añadido, o con Cristo y tus obras, o con Cristo y una iglesia, o con Cristo y una acción religiosa,
o con Cristo y tus mejores esfuerzos, o con Cristo y lo que alguien va a hacer por ti para salvarte. Hoy tú estás muerto en delitos y pecados y no has venido al Evangelio. Y debes temblar por tu alma. Y yo le pido a Dios que hoy te despierte de la falsa confianza en tus propias obras o en la religión que ha añadido a tu forma de ser salvo la esperanza que añadiendo a tu fe obras es la forma en que vas a ser salvo. La palabra de Dios declara. Mira cómo lo sigue declarando. Allí también en Proverbios 18, esta cita la tengo en mi mente. Si vamos un momentico a Proverbios, creo que es Proverbios 18, nos habla del sacrificio del impío. Creo que es Proverbios 18. Si alguien me la encuentra, me la puede. No la tenía escrita, pero en Proverbios 18 o si no 15 nos dice, Proverbios 15, versículo 8. En Proverbios 15, versículo 8 se nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que no han muerto en Cristo. Aquellos que no han dicho, yo no traigo delante de ti ninguna reclamación. Y miran que los hombres que no han muerto en Cristo quieren sacrificarse. ¿Verdad que sí? Nos fijamos cuántas personas se sacrifican por el ser humano y por el prójimo. Y nosotros llenos de piedad propia decimos, esa persona es tan buena y tan santa. Escucha, hermano o hermana, si esa persona no está en Cristo, dice esta palabra que su sacrificio es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos, ¿quiénes son los rectos? Es su gozo. Los rectos es aquellos que han muerto en Cristo. Que son rectos porque han confesado la palabra de Dios sobre sus vidas. Se han visto muertos bajo condenación, pero han visto la esperanza de vida en Cristo Jesús. Y han dicho, como dijo aquel hombre en el templo, ten misericordia de mí, porque yo soy un pecador. Ese fue el sacrificio de labios que publica la alabanza de Dios. Que la salvación es toda de Jehová. Que la salvación es toda de Dios. Que el brazo del hombre no puede salvarte. Que tu fuerza no puede justificarte. Pero aquel hombre, aquel impío que se humilló delante de Dios, dice Jesucristo en aquella historia que le dio a los judíos, le dijo, ¿saben ustedes quién salió justificado de aquel lugar? Y los judíos y fariseos se pusieron furiosos cuando el Señor Jesús dijo, aquel que pidió misericordia, el publicano, el pecador. Esa es la historia de la redención. Es la historia por la cual en la parábola del hijo pródigo, el hijo que no se va de la casa se pone furioso cuando el pródigo es recibido. Es la historia de todos aquellos que quieren justificarse a sí mismos y miran a pecadores arrepentidos y quebrantados delante de Dios y los juzgan y dicen, estas personas no tienen esperanza porque mira cuán pecadores son. Yo te digo en esta mañana que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo te digo en esta mañana que los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Ustedes dicen que no están enfermos, pues ustedes no tienen necesidad de mí, porque yo he venido a buscar y a salvar a los enfermos. Me acuerdo, vamos a terminar ya. Es interesante, los fariseos y los hipócritas. ¿Quién es un fariseo y un hipócrita? Es aquel que dice que hay que hacer una cosa y no la hace.
Bueno, eso sí es verdad. Pero la definición bíblica de un fariseo es aquel que dice que él es justo no siéndolo. La definición bíblica de un fariseo es aquel que dice que es justo no siéndolo. Por eso es que usted va a ver en nosotros muchos fallos. Y nosotros predicamos de santidad. Y nosotros predicamos que tenemos que agradar a Dios y obedecerlo. Pero después, cuando tú y yo caemos en algo, se llenan la boca los fariseos del mundo de juzgarnos. Pero el pueblo de Dios no somos fariseos, aunque caigamos. Porque asistí una vez a un funeral a alguien que había visitado la iglesia. Esta persona era todo aquello. Fui a sentarme al lado de él y le dije: me alegró que nos hayas visitado por la iglesia, me gustaría tenerte por allá otra vez. Me dijo: no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Y empezó a juzgar a la iglesia. Y dije: qué interesante que tú estás haciendo lo mismo que tú dices que la iglesia hace contigo, que te juzgan. ¿Quién juzga a quién? Porque tú eres culpable del mismo juicio que dices que otros hacen sobre tu vida. Y ese juicio que tú haces declara delante de Dios el sentido de bien y de mal. Y de que si estás en tus pecados, un día ese juicio por el cual tú te excusas a ti mismo y te justificas acusando a otro, va a dar testimonio en contra tuya delante del juicio de Dios. Pastor, nosotros no somos llamados a juzgar. Claro que sí. Somos llamados a llamar el pecado por el pecado. Somos llamados a decirnos unos a otros: cuando estamos pecando estás haciendo mal. Lo que nosotros no somos llamados es a autojustificarnos y a pararnos en nuestra justicia y nuestras buenas obras como la base de nuestra entrada y aceptación por Dios. Nosotros no somos llamados tampoco a emitir un juicio final sobre alguien de condenación, porque lo vemos ahora en una situación específica en su vida. Nosotros somos llamados a juzgarnos a nosotros mismos primero que todo. ¿Y a juzgarnos con qué juicio? Ahora que hemos muerto para resucitar con Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 6 no deja esa muerte atrás. Vamos a seguir el domingo que viene. No la deja atrás. Te dice que te consideres muerto al pecado. Hoy, ayer, mañana, pasado y vivo para con Dios. Hay un juicio que debemos hacer en cuanto a nuestras vidas, que es el juicio que nos ayuda a andar en novedad de vida. Y es el juicio de que ese hombre malvado y en condenación y corrupto de raíz, ya Dios trató con él. Ya Dios lo condenó. ¿Cómo es que vamos a vencer la acusación del enemigo? Cuando el enemigo venga a acusarte con ese hombre antiguo, lo único que tú tienes que decir es confesar el evangelio. Hay cosas que tenemos que confesar y declarar. No como escuchamos hoy de muchas personas que declaran cosas que no deben declarar ni confesar. Pero debemos declarar y confesar y creer que ese hombre de condenación, si estamos en Cristo, ya murió. No hay nada más poderoso delante de Satanás que reconocer y decir: oh, enemigo de mi alma, eso que ves en mí ya ha sido pagado. Ya hay uno que lidió con eso que estás viendo. Y a mí me duele verlo en mi vida. Gracias por recordármelo. Pero al recordármelo, lo único que haces es tirarme otra vez a los pies de la cruz. Reclamar una vez más delante de Dios por la fe que el Hijo murió para mi redención, para mi justificación, para mi sabiduría, para mi santificación, y que mi vida está escondida y segura en Él que murió y resucitó para salvarme. Hermanos, y esa es la fe que nos santifica. Es la fe que en mis peores caídas
como oigo que ya soy libre de culpa y que le pertenezco a Él, ¿qué voy a hacer si no es levantarme y correr a Él y a sus brazos? Oramos. Amante Padre, gracias por el Evangelio. Padre, tu muerte, tu resurrección no es algo de una semana. Tu muerte, tu resurrección es el Evangelio. Es aquello por lo cual vivimos todos los días. Es la predicación del año agradable de Dios. El año agradable de Dios. El jubileo de los hijos de Dios. Aquello en lo cual somos justificados y en lo cual también somos santificados y andamos en novedad de vida. Padre, ayúdanos a poder discernir tu evangelio. Padre, si hay algún alma en esta mañana que todavía está bajo condenación, yo te ruego, Padre, que hoy corra a ti, así como corrió aquel pecador, y considere su muerte allí en la cruz con tu muerte. Y al verte a ti muriendo por los pecados, oh Señor, y resucitando, que pueda por el poder de tu Espíritu decir: sálvame, yo creo en la suficiencia de tu sacrificio para salvarme. Oh alma, corre hoy a Jesús, muere en Él para que vivas en Él. Ayúdanos a nosotros a ser renovados en esa fe como tu iglesia. Porque te lo pedimos humildemente, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén.